Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en este video que lleva por título Forma exponencial, definición, transformaciones y operaciones básicas, trataremos lo siguiente. Primero, daremos la definición de la forma exponencial de los números complejos. Después haremos un ejercicio de transformación en donde llevaremos los complejos de su forma polar a la forma exponencial y viceversa. Daremos complejos en su forma exponencial y los transformaremos a su forma polar. Haremos un ejercicio de transformaciones. Después hablaremos de la igualdad de dos números complejos y posteriormente daremos la definición de las operaciones de multiplicación y división. Cerraremos este video haciendo un ejercicio en donde pongamos en práctica estas dos operaciones. Vamos a multiplicar y a dividir números complejos, pero ahora en su forma exponencial. Bien, entremos en materia. Aquí tenemos forma exponencial o de Euler de los números complejos. A la forma exponencial también se le puede llamar forma de Euler. Cualquiera de las dos es correcta. Bueno, a saber entonces, hasta este momento podemos representar a los números complejos en su forma binómica, que fue la primera forma que presentamos cuando iniciamos el estudio de este conjunto de números, la forma binómica. Posteriormente hablamos de la forma polar o trigonométrica. Ya teníamos dos, binómica y polar. Ahora estamos definiendo una tercera forma de expresión de los números complejos, llamada forma exponencial. Con ello entonces tendríamos tres formas para representar a los números complejos. Son forma binómica, forma polar y forma exponencial. Bien, ¿cómo vamos a definir al conjunto de los números complejos pero en su forma exponencial? Vamos a partir de un complejo dado, z, expresado en su forma polar o trigonométrica. Esta es la forma completa, no es la forma abreviada del sí, sino completa. Y Euler demostró que todo esto que está aquí en el paréntesis, todo esto, lo que aquí tenemos en la llave, resulta ser igual a e a la teta i. En lugar de escribir todo esto con funciones coseno y seno, dice todo esto va a ser igual o es igual a e a la teta i. Bueno, pues entonces podemos escribir en lugar de todo esto simplemente e a la teta i. Con lo cual entonces el número complejo z se puede expresar como r, esta, que multiplica a e a la teta i, que es exactamente lo que tengo aquí expresado. Z igual a r por e a la teta i. Y a esta forma de expresión de los números complejos se le llama forma exponencial o de Euler, donde, dice aquí, teta se expresa en radianes y teta va a variar entre 0 y 2pi. Cuando el ángulo teta varía entre 0 y 2pi, incluyendo el 0, a ese ángulo se le llama argumento principal del número complejo. Ahora, forma exponencial, para pasar de la polar a la exponencial, lo único que tenemos que hacer es el ángulo que aquí tenemos en su forma polar, dado en grados, lo tenemos que transformar a un ángulo que se exprese en radianes, Y al transformar el ángulo de grados a radianes y expresar al complejo de esta forma, hemos transformado un número complejo de forma polar a su forma exponencial. Muy bien, ya tenemos aquí definida la forma exponencial o de Euler de los números complejos. Vamos a hacer unos ejercicios de transformación en donde pasemos complejos dados de su forma polar y los vamos a llevar a su forma exponencial. Pero también el caso contrario, es decir, vamos a dar números complejos en forma exponencial y los vamos a transformar a su forma polar. Bien, veamos. Ejercicio 3.9. Transforme los números complejos dados de la forma polar a la exponencial
o viceversa según corresponda. Si me los dan en polar, yo los tengo que llevar a la exponencial. Y al revés, cuando me los den en forma exponencial, yo los tengo que llevar a la forma polar. Y vamos a ilustrar varios casos. El primero de ellos, el inciso A, dice Z1 es igual a 6 cis de 45 grados. Decía, lo que vamos a transformar es este ángulo, 45 grados, lo vamos a expresar en radianes, que equivale a pi cuartos. Y entonces el número complejo Z1 lo vamos a expresar como el radio que tenemos aquí es el mismo para la forma exponencial, el 6, pero en lugar de poner cis, vamos a poner e elevado a la teta multiplicado por i. Y ese teta es este, pero lo tengo que pasar de grados a radianes. Sabemos que 45 grados es igual a pi cuartos. Y aquí tengo entonces la representación exponencial de este número complejo. Ya lo transformé de polar a exponencial. El radio no hago nada, es el mismo. Lo único que tengo que hacer es transformar el grado, el ángulo en grados, a un ángulo en radianes. Y en lugar de poner cis, pongo e. Muy bien. Inciso B. Z2. 3 cis de 30 grados. Bueno, pues entonces tenemos que el radio es 3. Lo escribimos acá. En lugar de cis ponemos la letra e, que es la base de los logaritmos naturales. Esa e es ese número trascendente, que es la base de los logaritmos naturales. Y ahora lo que tengo que hacer es transformar estos 30 grados a radianes. 30 grados a radianes equivale a pi sextos multiplicado por i. Entonces, esta es la forma exponencial de este número complejo dado en forma polar. El radio, el mismo, 30 grados, en radianes es pi sextos. Ahora, resulta que estos ángulos que estamos manejando en el inciso A y en el inciso B son ángulos muy familiares, muy comunes, de uso frecuente. ¿Qué pasa cuando el ángulo ya no es tan frecuente? Como 75 grados. ¿Cómo transformo 75 grados a radianes? Bien, veamos por caso Z3, el inciso C. Z3 es igual a 4 cis de 75 grados. Bueno, resulta todavía que este 75 lo puedo descomponer en la suma de dos ángulos conocidos, que son 45 más 30. 45 más 30 da 75 y como estos son fáciles de transformar, pues entonces tengo que sumar ambos grados, pero ahora ya en radianes. 45 grados equivale a pi cuartos, 30 grados equivale a pi sextos, que curiosamente pues son los ángulos que manejamos acá para que aquí sea más fácil la comprensión. Descompuse el ángulo dado, 75, en la suma de dos conocidos. Ahora me queda sumar estos 2 grados en radianes para saber a qué es igual 75 grados, pero en radianes. Hago la suma, denominador común, 12. 12 entre 4 a 3 por pi, 3pi, es esto. 12 entre 6 a 2 por pi, 2pi, es esto. La suma de estos dos es 5, 5 pi doceavos. Muy bien, entonces 75 grados equivale a 5 pi doceavos. Por lo tanto, el complejo Z3, ya dado en forma exponencial, es el mismo radio, 4. En lugar de cis pongo e, y 75 grados en radianes equivale a 5 pi doceavos. Y esto multiplicado por i. Y ya transformé el tercero. Vamos con el inciso D. ¿Qué pasa cuando el ángulo, como en el inciso anterior, pues no es la suma de dos comunes, sino es un ángulo cualquiera? Aquí ya puse un caso en donde el ángulo es 351 grados y me piden transformar este complejo Z4 a su forma exponencial. Bueno, aquí hay una regla muy fácil y que nos va a permitir hacer la transformación de manera muy sencilla. Sabemos que un grado equivale en radianes a pi entre 180. Un grado es igual a pi entre 180. Si esto me representa un grado en radianes, entonces cuando yo tengo que transformar 351 grados, a radianes, pues ¿qué tengo que hacer? Si esto me representa esto de aquí,
un grado, pues yo necesito 351, uno de estos, 351 veces esto. Y este ángulo, así como está expresado, 351 por lo que representa un grado en radianes, pues me da esto, pero ya en términos de pi, en términos de radianes. Lo que falta saber es si esta fracción 351 entre 180 puede ser simplificada, reducida. Bueno, pues sí se puede. En este caso, este número es divisible entre 3, 3 y 1, 4, más 5, 9, 9 es divisible entre 3. Este número es divisible entre 3, lo mismo que 180, 1 más 8, 9. Y el 9 es divisible entre 3. Ambos números son divisibles entre 3. Si 351 lo divido entre 3 me da 117. Y si 180 lo divido entre 3 me da 60 grados. Ya reduje la fracción 351 entre 180 a 117 entre 60. ¿Se puede seguir reduciendo esta fracción? Veamos, si sumamos los dígitos en el número 117, 1 y 1, 2, más 7, 9, el 9 es divisible entre 3. Este número es divisible entre 3. Y 60, pues es 6 más 0, 6. El 6 es divisible entre 3, entonces ambos números son divisibles entre 3. Si 117 lo divido entre 3 da 39 y 60 entre 3 da 20. Estos dos números, veamos si los puedo seguir reduciendo. 9 y 3, 12. 12 es 1 más 2, 3. Este número sigue siendo divisible entre 3, pero 20 ya no, porque la suma de 2 más 0 es 2, y 2 no es divisible entre 3. Luego este número es impar, en tanto que este es par, por lo tanto no son divisibles entre 2. Este no es divisible entre 2, y ya no hay simplificación. Esta fracción 351 entre 180 se reduce a su mínima expresión como 39 veintiavos de pi. Bueno, pues si ya tengo este ángulo expresado en radianes, 351 grados en radianes equivale a 39 veintiavos de pi. Entonces la forma exponencial o de Euler de Z4, el radio es el mismo que 7 en este caso. En lugar de cis escribo E, y en lugar de 351 grados, su equivalente en radianes. Esto es lo mismo que aquí. Y este ángulo multiplicado por I. Luego entonces, para transformar un ángulo cualquiera en grados a radianes, lo único que tengo que hacer es tomar esto, que equivale a un grado, lo multiplico por el ángulo que voy a transformar, este es un grado, lo multiplico por el ángulo que quiero transformar, que son 351, y lo que resta es ver si puedo simplificar la fracción, 351 entre 180. Si sí se puede, pues la vamos reduciendo hasta llevarla a su mínima expresión. Ya teniéndola en su mínima expresión, pues ya anotamos o escribimos el complejo en su forma exponencial. Puede surgir la duda, este ángulo 39 pi entre 20 es más de una vuelta completa o es menos de una vuelta. Es decir, este ángulo, este que tenemos aquí, está en su argumento principal entre 0 y 2 pi. Bueno, pues dice, un 2 pi equivale a una vuelta completa. Si estamos hablando de veintiavos, 2 enteros, porque es 2 pi equivale a 40 entre 20 por pi, 40 veintiavos. ¿Cuántos nosotros tenemos? 39, no excede de una vuelta. Por lo tanto, este argumento o este ángulo está en su argumento principal. Y entonces termina la transformación, la forma polar del complejo, y acá su forma exponencial. Veamos el siguiente inciso. Bien, aquí nos dan ahora en el inciso E un complejo, pero ya dado en forma exponencial, y lo que tengo que hacer es llevarlo a la forma polar. El radio es el mismo, el 8, aquí está. En lugar de E, ahora voy a escribir cis, estoy transformando de exponencial a polar. En lugar de E, escribimos cis, y este ángulo que está dado en radianes lo tengo que transformar a grados. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí es más fácil, resulta que pi, este de aquí, vale
180 grados. Entonces multiplico 13 por 180 y lo divido entre 12. Si hago esas operaciones, 13 por 180 entre 12, lo que me va a dar es 195 grados. Transformar un número complejo de su forma exponencial a la polar resulta mucho más simple, mucho más fácil que el caso contrario, de polar a exponencial. Y aquí es muy claro si el ángulo que obtuve está o no dentro del argumento principal. Bien, nos vamos a Z6, el inciso F. 2e a la 19 pi quinceavos de i. El radio es 2, en su forma polar es el mismo radio. En lugar de e escribo cis y este ángulo que acá está expresado en radianes lo voy a transformar a grados multiplicando 19 por 180, que es lo que vale pi en grados, entre 15. Al hacer esas operaciones resulta que este ángulo es igual a 228 grados. No hay dificultad, no hay problema, es una simple operación y la transformación es directa y fácil. Bueno, tenemos otros dos incisos, el G y el H, Z7 y Z8. El radio es el mismo, el ángulo varía, son diferente ángulo, pero cuando vamos a la forma polar de cada uno de ellos, resulta que es el mismo número complejo. 5 de radio para los dos, 45 grados para ambos. A ver, ¿cómo le hacemos? Resulta que si quiero transformar Z7, el radio es el mismo, aquí está el 5, en lugar de E pongo cis, y pi cuartos ya sé que es 45 grados. Aquí no hay ninguna dificultad, la transformación es fácil y directa. En el inciso H, que es Z8, el radio es 5, aquí está, en lugar de E escribo cis, y aquí tenemos 9 pi cuartos. 2 pi, que es una vuelta completa, en términos de cuartos serían 8 cuartos, porque 8 entre 4 da 2, 2 pi es una vuelta. Entonces una vuelta completa equivale a 8 cuartos de pi. ¿Cuántos cuartos tengo acá? Pues tengo 9, es decir, este ángulo que tengo aquí excede de 2 pi, tiene más de una vuelta completa. Si yo lo quisiese reducir a su argumento principal, le tengo que restar a este ángulo una vuelta completa. En radianes es 2 pi. 2 pi en cuartos equivale a 8 cuartos. 2 enteros son 8 cuartos de pi. Entonces, a 9 cuartos le resto 8 cuartos, me queda solo un cuarto, lo mismo que teníamos acá. Y un cuarto de pi equivale a 45 grados. Esto me da pie a establecer o ver cuándo dos números complejos dados en su forma exponencial resultan ser iguales. Radios iguales y los ángulos iguales, o bien uno de ellos sumándole o restándole vueltas completas. Esto me sirve para dar pie a la definición de igualdad de dos números complejos. Antes de entrar a esta definición de igualdad, quisiera mencionar que me pueden dar un número complejo cualquiera, pero en su forma binómica. Y me pueden pedir transforme dicho número complejo en forma binómica a su forma exponencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformar el complejo de binómica primero a polar. Y después, ya que lo tenga en polar, lo llevo a la forma exponencial. O viceversa, me pueden dar un complejo, en forma exponencial, y me pueden pedir transforme este número complejo a su forma binómica. ¿Qué tengo que hacer? Pasar de la exponencial primero a la polar, como aquí, y ya teniéndolo en la polar, con las ecuaciones de transformación correspondientes, pasarlo de la polar a la binómica. Entonces yo puedo pasar de un número complejo en la forma en que yo lo tenga a cualquiera de las otras dos. De exponencial lo puedo llevar a polar, de exponencial lo puedo llevar a binómica, o de binómica lo puedo llevar a polar y de polar a exponencial, etc. Me puedo mover en cualquiera de las tres formas de expresión de los números complejos con las ecuaciones de transformación. Y puedo pasar de una forma a otra sin mayor dificultad.
Bien, esto lo quería aclarar. Antes de pasar, decíamos a la igualdad de números complejos. Cuando dos números complejos resultan ser iguales, cuando estos están dados en su forma exponencial. Y veamos la definición. Aquí está. Igualdad, multiplicación y división de números complejos. Nos dan dos números complejos, ambos z1 y z2, expresados en su forma exponencial, r1 e a la teta 1i y z2 igual a r2 e elevado a la teta 2i. Dos números complejos y aquí está la definición de igualdad. ¿Cuándo podemos decir que z1 resulta ser igual a z2? Dice, z1 será igual a z2 si y solo si sucede que sus radios sean iguales, este radio sea igual a este, siempre que los radios sean diferentes de 0. Y la otra condición es que los ángulos, θ1 y θ2, sean iguales. O bien que alguno de ellos, en este caso lo tengo expresado con θ2, le sume k veces vueltas completas, donde k, dice, es un número entero. Y como los enteros contemplan los negativos, entonces que a uno de los ángulos le sume vueltas completas cuando k es positivo, o le reste vueltas completas cuando k toma valores negativos. Vamos a repetir. Dos números complejos en su forma exponencial son iguales si y solo si se tienen radios iguales y ángulos iguales, o bien a uno de ellos le sume o le reste vueltas completas. Esa es la definición de igualdad. Después tenemos en esta lámina la definición de las operaciones de multiplicación y división. De nueva cuenta puede surgir la duda, ¿y qué pasa con la suma y la resta de números complejos? La adición y la sustracción de números complejos dados en forma exponencial también resulta muy complicada. Sí se puede, pero son fórmulas demasiado complicadas. No es conveniente ni fácil sumar o restar números complejos en su forma exponencial. Y la pregunta que surgiría inmediatamente por parte de ustedes es, bueno, y si tengo que sumar dos complejos en su forma exponencial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, la respuesta es, transfórmalos. Esos dos complejos que tienes que sumarlos dados en forma exponencial, primero llévalos ambos a su forma polar. Ya que los tengas en su forma polar, transfórmalos ambos a su forma binómica. Y ya cuando llegaste a esa forma, ambos a su forma binómica, ahora sí los puedes sumar. Sumas los números complejos, ambos, y lo que obtengas por resultado, si lo necesitas en forma exponencial, entonces transfórmalo. La suma, el resultado de la suma de estos dos en forma binómica, lo llevo a polar y de polar lo paso a exponencial. Eso resulta ser más fácil y práctico que hablar de la definición de adición y sustracción de números complejos en su forma polar. Entonces, si tengo que sumar o tengo que restar números complejos dados en su forma exponencial, lo que se tiene que hacer es llevarlos a su forma binómica, después sumarlos y el resultado, si se requiere, llevarlos a la forma polar y después a la exponencial. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso se omite en esta lámina las dos operaciones, más bien todo se tiene que hacer en forma binaria. Y pasamos a la definición de las operaciones de multiplicación y división de dos números complejos en su forma exponencial. ¿Qué dice la multiplicación? Z1 por Z2, aquí está Z1, que es esto, por Z2, que es esto, y el producto de ellos en su forma exponencial es multiplica los radios, R1 por R2, mantén la base E y suma los ángulos. Producto de radios, suma de ángulos. Esa es la multiplicación. Observes que es prácticamente lo mismo que como se multiplican números complejos en su forma polar.
producto de radios, suma de ángulos. La diferencia es que en forma polar esa suma de ángulos se da en grados y aquí en la forma exponencial voy a sumar los ángulos, pero en radianes. Esa es la definición de la multiplicación. Para el caso de la división, Z1 entre Z2, donde Z2 tiene que ser distinto de 0, pues dice la definición Z1, que es esto, aquí está Z1, entre Z2, que es esto, este es Z2, Z1 entre Z2 se define como, esta es la definición, dice divide los radios R1 entre R2, aquí está, y vamos a mantener la misma base que es E, y esa la vas a elevar a la diferencia de los ángulos. Al ángulo del de arriba, réstale el ángulo de abajo, θ1 menos θ2. Entonces la definición de la operación división con números complejos en su forma exponencial dice, divide los radios y E elévalo a la diferencia de los ángulos. Al ángulo del de arriba le restas el ángulo del de abajo. Y esta es la definición. Ya tenemos las dos definiciones, multiplicación y división. Vamos a ponerlas en práctica en el siguiente ejercicio. Aquí está el ejercicio 3.10. Nos dan tres números complejos, Z1, 8e a la 2 quintos de pi por i, Z2, 4e elevado a la 7 pi cuartos por i, y Z3, 2e a la 5 pi sextos de i. Aquí están los tres números complejos y me piden que obtenga en los primeros dos incisos dos multiplicaciones, en los siguientes dos incisos dos divisiones y en el último inciso E que combine las dos operaciones, la multiplicación y la división. Esos son los incisos, vamos a realizarlos. Inciso A, Z1 por Z2, aquí está. Sustituimos sus valores, Z1, que equivale a esto, 8e a la 5 pi quintos, aquí está, Z1, por Z2, Z2 es este, 4pi a las 4e a las 7 pi cuartos, aquí está, y esto es lo que tengo que multiplicar, estos dos. ¿Qué dice la definición? Multiplica los radios, 8 por 4, 32, aquí está. E, mantengo la base, dice, y ahora lo que tienes que hacer es sumar los ángulos. 2 quintos de pi más 7 cuartos de pi, y aquí está la suma indicada. Ahora lo que tengo que realizar es esa suma, y sacamos denominador común, sería 20, veintiavos, 20 entre 5 a 4, por 2, 8, 8 pi, 20 entre 4 a 5, por 7, 35, 35 más 8, 43, y este es el resultado, 43 pi veintiavos. La suma de estos dos números me da 43 pi cuartos. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre, como estamos sumando ángulos, ¿el ángulo que obtuve aquí se excede de una vuelta, sí o no? Es decir, ¿este ángulo es mayor que 2pi? Bueno, pues dice, a ver, estamos aquí manejando veintiavos. 2pi, ¿cuántos veintiavos son? 2 enteros equivale a 40 veintiavos. 40 entre 20 da 2. Entonces, una vuelta completa, 2pi, en términos de veintiavos son 40 veintiavos de pi. ¿Cuántos tengo? 43. Ah, pues si me paso entonces. Quiere decir que a este ángulo le tengo que restar una vuelta completa, 2pi. Y aquí ya le resté. A 43 veintiavos le resto 40, que equivale a 2 enteros de pi. Le resto 40 veintiavos y me quedan solamente 3 veintiavos. Este argumento no está en su argumento principal, por eso le tuve que restar una vuelta completa y me llevó a este ángulo. 32 de radio, y a este ángulo le resto una vuelta completa y me quedan 3 pi veintiavos por i. Ya hice el primer producto, el inciso A. Ahora dice inciso B, Z2 por Z3. Z2 por Z3. Z2
4e a la 7 pi cuartos, aquí está. Z3, 2e a la 5 pi sextos de i, aquí está. Este es Z3, Z2 por Z3. Y efectuamos el producto. Producto de radios, 4 por 2, 8, es este 8. Y suma de ángulos, este ángulo es este, lo tengo que sumar con este. Aquí está la suma. Al sumar estos dos ángulos, obtenemos como resultado 31 pi doceavos. La pregunta de nueva cuenta, ¿esto excede de una vuelta? Ahora hablamos de doceavos. 2 pi es una vuelta. 2 como número entero, en doceavos, ¿cuántos son? Pues 24. 2 enteros equivale a 24 doceavos. ¿Tengo más de 24 aquí? Sí. Ah, bueno, pues entonces a este ángulo le voy a restar una vuelta completa y si a 31 pi doceavos le resto 24 doceavos, llego a este ángulo. 31 doceavos menos 24 doceavos me da 7 pi doceavos. El radio es 8, es este mismo, la base es la misma y lo único que hice aquí fue llevar este ángulo a su argumento principal, restándole a este ángulo 2 pi. Y ya obtuve el resultado de multiplicar Z2 por Z3. Ahí está. Bien, el inciso C y el inciso D, Z1 entre Z2 y luego Z2 entre Z1. Bien, vamos a ver. Aquí está el inciso C. Z1 entre Z2. Esto es Z1, esto es Z2 y aplicamos la definición de división. Dice la definición, divide los radios. 8 entre 4 me da 2, es este. Y mantenemos la base que es C. Y ahora dice va a ser una diferencia de ángulos. Al ángulo del de arriba, a este, le tenemos que restar el ángulo del de abajo. 2 quintos de pi menos 7 pi cuartos, que es este. ¿Qué me da al restar estos dos ángulos en radianes? Si yo realizo la diferencia de estas fracciones, me da menos 27 pi veintiavos. Es un ángulo negativo porque hicimos una resta en donde este número es más grande que este. Por lo tanto, la resta resultó ser un ángulo negativo. ¿Y qué tenemos que hacer para transformar este ángulo de negativo a positivo? Ya lo comentamos en la forma polar. Suma tantas vueltas completas como sea necesario para llevarlo a un ángulo positivo. Si nosotros estamos manejando veintiavos, entonces una vuelta completa es 2 pi. 2 pi. El 2 en veintiavos son 40. 40 veintiavos de pi. Si a este ángulo, menos 27 veintiavos de pi, le sumo 2 pi en términos de veintiavos son 40, este más 40 veintiavos me da esto, 13 pi veintiavos. A este ángulo le sumé 2 pi y me dio este que está aquí. Ya está en su argumento principal. ¿Excede de una vuelta completa? Pues no, porque una vuelta completa en términos de veintiavos, 2 pi. 2 pi son 40 veintiavos, pero yo solo tengo 13, entonces no excede de una vuelta y por lo tanto este es el resultado final de la división de Z1 entre Z2. Nada más voy a insistir en esto. Transformé el ángulo negativo que aquí me resultó a uno positivo sumándole a este ángulo 2 pi y obtuvimos esto. Muy bien, ahora en el inciso de Z2 entre Z1. Z2 es esto, aquí está, entre Z1, que es esto, acá está abajo. Y aplicamos la definición, divide los radios, 4 octavos equivale a 1 medio. La base es el número E y la diferencia de los ángulos. A este ángulo, réstale este de acá, que está aquí. Ahora, en este ejemplo del inciso D, este ángulo es mayor que este que resto
Luego entonces la resta de estos dos ángulos va a ser un ángulo positivo. Veamos, el radio es 1/2, aquí lo mantengo. Cuando yo resto estos dos ángulos, lo que obtengo es 27 pi veintiavos. Este menos este, en veintiavos es esto que está aquí. Ahora la pregunta es, ¿este ángulo 27 pi veintiavos es más de una vuelta completa? Si estamos hablando de veintiavos, una vuelta completa es 2 pi. Ese número entero 2 lo llevo a veintiavos y me queda 40. 40 veintiavos es una vuelta. ¿Cuántos veintiavos tengo aquí? 27, no excede de una vuelta, porque una vuelta son 40 veintiavos. Por lo tanto, ya es la respuesta final de la división que realizamos. Aquí está. Simplemente aplicamos la definición, cociente de radios, resta de ángulos, y tenemos que cuidar que el ángulo que obtenemos de esa resta sea un ángulo positivo y que además esté en su argumento principal, entre 0 y 2pi. Para terminar, vamos a ver el último inciso, es decir, en donde combinemos ambas operaciones. Una multiplicación y al mismo tiempo una división. Z2 por Z3 dividido entre Z1. Resulta que esta operación Z2 por Z3 ya la hicimos. Fue un inciso anterior, veamos. Vamos a verlo. Es aquí. Z2 por Z3, este fue el inciso B, ya lo hicimos todo eso, aquí está. Y esta fue la respuesta final. Z2 por Z3 equivale a 8e elevado a la 7 pi doceavos de i. Voy a utilizar este resultado, que fue la multiplicación de estos dos, para utilizarlo en el último inciso que estamos resolviendo. Aquí está Z2 por Z3, pues fue 8e a la 7 pi doceavos de i, dividido entre Z1. Z1, aquí está, es esto mismo, y ahora tengo que hacer esta división. Aproveché el resultado que teníamos en el inciso B cuando multiplicamos estos dos, ya no lo vuelvo a hacer, simplemente anoto aquí su resultado. Dice la definición de división, divide los radios, 8 entre 8 es a 1, aquí está. La base es siempre e, y al ángulo del de arriba, 7 pi doceavos, le resto el ángulo del de abajo. Y resulta que este número es más grande que este de acá. Entonces la diferencia de estos dos va a ser un ángulo positivo. Si yo resto 7 pi doceavos menos 2 quintos de pi, me va a dar este ángulo, 11 pi sesentavos de i. Radio 1, aquí está, el cociente de los radios es 1, el radio es este, y la diferencia de estos dos ángulos me dio este valor. Evidentemente este ángulo no excede de una vuelta completa, queda tal cual. Nada más expresé de aquí a acá, omitiendo el radio. Acuérdense que cuando el coeficiente o el número que multiplica es 1, en álgebra ese 1 se puede omitir. Es como si tuviéramos una vez x o simplemente x. El 1 lo podemos omitir. Lo mismo sucede con los números complejos, ya sea en forma polar o en forma exponencial. Esto es exactamente lo mismo que este. El 1 que tengo aquí lo puedo omitir al escribirlo de esta manera. Y con esto entonces damos por terminado este video. Espero que hayan quedado claros todos los conceptos que definimos y también que hayan quedado claros los ejercicios que resolvimos. Vamos a hacer un recuento de lo que hicimos. Primero definimos la forma exponencial de los números complejos. Hablamos de que los complejos tienen tres formas de representación, binómica, polar y exponencial, que podemos pasar de una forma a otra de manera indistinta usando las ecuaciones de transformación. Posteriormente hicimos un ejercicio donde transformamos números complejos de polar a exponencial y viceversa, de exponencial a polar. Hicimos varios.
Después hablamos de la definición de igualdad de números complejos en su forma exponencial. Definimos las operaciones de multiplicación y división y cerramos el video haciendo este ejercicio en donde se pusieron en práctica estas operaciones, división y multiplicación. Bien, jóvenes, los invito a ver el siguiente video. Muchas gracias por su atención.